amigos de Max TV Online, canal 14 de TV Cable y todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales. En primer lugar, estoy súper contenta porque este es nuestro séptimo, octavo programa y realmente ha ido subiendo la audiencia al mismo, así que eso me pone muy feliz, más que por mí, realmente por mis entrevistados. Realmente han sido todos de lujo. Los últimos dos han ayudado muchísimo a que subamos en el rating. El uno fue Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando de esta otra pandemia que está viviendo Ecuador. Y la semana pasada estuvimos con Carlos Vera, quien conversaba acerca de este video que él ya había lanzado, en donde le pedía a Lenín Moreno que dé un paso al costado y que permita que su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, termine el periodo hasta convocar a nuevas elecciones. Gracias por estar con nosotros. Hoy no va a ser la excepción. Realmente estoy muy contenta con quien nos acompaña. Voy a comenzar a comentarles, a ver si ustedes dan por ahí de quién se trata. Él fue gerente del Banco Central del Ecuador, fue ministro de Economía, ex miembro del Fondo Monetario Internacional, ex candidato a la presidencia. Por ahí ustedes ya saben de quién estoy hablando, el economista Carlos Julio Emanuel. Qué gusto tenerle conmigo en esta tarde, en esta noche. Gracias por estar acá. Quería comenzar conociendo su opinión, su criterio acerca de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. ¿Qué opina de ella? ¿Cree que fue pertinente tratarla en este momento, en este periodo que estamos atravesando en Ecuador de la emergencia sanitaria? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista, Yolanda, a los tiempos que tenemos la oportunidad de dialogar por esta vía. Mira, yo te diría lo siguiente. Hace un par de días el presidente de la República salió en cadena nacional de televisión a anunciar que por decreto había tomado una serie de medidas relacionadas con los combustibles, relacionadas con temas laborales, con la jornada laboral. Entonces la pregunta que uno tiene inmediatamente es, ¿por qué si el presidente por decreto podía tomar ciertas medidas, ha tenido a los ecuatorianos 2 meses dándole vueltas a un par de leyes que han significado pues una serie de acuerdos sobre y por debajo de la mesa? Es decir, leyes que no era necesario ponerlas a consideración del pueblo ecuatoriano, de la Asamblea Nacional, cuando por decreto, ya que estamos en emergencia o en estado de excepción, él podía hacerlo. Eso definitivamente me llama la atención. Y hay contradicciones entre lo uno y lo otro, porque, por ejemplo, en el decreto que acaba de pasar el presidente, él habla de que se puede disminuir la jornada laboral, entre otras cosas, de 8 a 6 horas, o sea, un 25% de reducción, que equivale a un 25% de reducción de los salarios, de los sueldos. Mientras que en la ley de apoyo humanitario, la reducción puede ser hasta el 50%. O sea que parece que en el gobierno no se ponen de acuerdo qué mismo es lo que quieren hacer. Entonces mi primera reacción es que no era necesario perder el tiempo con un par de leyes que no estuvieron bien pensadas y que definitivamente no salieron del Ejecutivo, porque si hubieran salido del Ejecutivo, el presidente no hubiera tenido que mandar un tuit. Ahora pues, poco copiando lo que hace el presidente Donald Trump, por tuit dijo que a la Asamblea no deberían tomarse en cuenta los aumentos de impuestos que son estas contribuciones. Claro, le pusieron el nombre de contribuciones humanitarias, pero si tú tienes una contribución que es obligatoria, entonces ya es un impuesto. Contribución es cuando cualquiera quiere contribuir. Pero si te dicen que es obligatorio, son impuestos. Ok, exactamente. A ver, volvamos a la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Por un lado, usted dice que no hacía falta la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea, porque por decreto él podría haber tenido el mismo resultado. Uno, ¿usted cree que ahí hubo alguna intención de, no sé, poner una cortina de humo para, por otro lado, aprobar la otra ley humanitaria, de apoyo humanitario? ¿O qué razón podría haber tenido el presidente? Porque me imagino que a nivel de gobierno alguien le debe haber asesorado, si es que él no lo sabía, de que no requería de ese paso.
Bueno, sí hay una razón, y es que el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador han venido negociando un acuerdo hace algún tiempo, y parece que el Fondo Monetario Internacional, y más concretamente su representante en todas las misiones, una señora de apellido Ivanova, estaba exigiendo que el Ecuador ponga en conocimiento de la Asamblea estas leyes, cuando lo correcto hubiese sido que el gobierno le diga, este no es el momento para poner estas leyes a consideración de la Asamblea, porque estamos con una pandemia, no una pandemia solamente de orden sanitario, tenemos también una pandemia de orden económico, por usar pues el mismo término. Entonces, hemos negociado mal con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, sí. Ese es el punto, y estamos haciendo lo que el fondo está exigiendo. Justo eso iba. A ver, el Fondo Monetario, según las noticias de hace más o menos una semana, el Fondo Monetario nos perdonó, porque eso fue el titular de la prensa. Nos perdonó porque vio que ya estábamos yendo en el camino correcto, y aunque las cifras nuestras no estaban totalmente claras y ordenadas, entendieron que hay una intención del gobierno por ponerlas en orden, digamos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es esa presión del Fondo Monetario Internacional que entonces nos lleva a perder tiempo en instancias donde no tenemos que hacerlo, sino, según usted dice, simplemente para darles a ellos una justificación? Y más que al Fondo Monetario Internacional como institución, a determinados funcionarios que negocian por el Fondo Monetario Internacional. Lo que le ha faltado al Ecuador es tener una buena contraparte para poder decirle al Fondo Monetario no, porque no siempre hay que aceptar las cosas que plantea el Fondo Monetario Internacional. Y yo lo puedo decir con beneficio de la experiencia de haber trabajado en la institución 5 años, iba a ciertos países, teníamos ideas de lo que ese país debía hacer o no en materia económica, y a veces nos encontrábamos con personas que sabían más que nosotros y nos decían, eso no es factible. Lo que ocurre ahora es que la contraparte ecuatoriana en las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas, Carlos Julio. Básicamente el ministro de Economía, Richard Martínez, no tiene la experiencia suficiente, no la ha tenido, porque él viene pues de ser un empleado de las cámaras y luego del Foro Empresarial Ecuatoriano, que no le da el bagaje para poder enfrentar o enfrentarse con quienes negocian por parte del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, años 2001-2002, yo tuve una contraparte que era un atorrante representante del Fondo Monetario Internacional, se llamaba, pues no sé por dónde estará, Jeffrey Franks, y llegó un momento que me dijo, si usted no acepta estas condiciones, no habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me lo dijo en el despacho ministerial, le dije, bueno, no habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no hubo. Entonces, no siempre tienes que aceptarle al Fondo Monetario Internacional. Y mira, solamente termino con esto, Yolanda. Mientras que al Ecuador le siguen exigiendo medidas de ajuste, que son estas de 3 leyes, España, que también tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha recibido la opinión del Fondo Monetario Internacional, concretamente que le dice, España, autoridades del gobierno español, olvídense del ajuste, preocúpense de la gente, porque este es el momento de preocuparse de la gente, de preocuparse de las necesidades de la salud en el Ecuador, y no preocuparse de ajustes económicos o de pagar puntualmente la deuda externa. Claro, Julio, entonces usted lo que nos está diciendo es que nos estamos poniendo de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional y quizás otros multilaterales. Bueno, yo no diría exactamente de rodillas, yo digo es que no sabemos negociar. Una cosa es tener un programa propio económico y conversarlo con el Fondo Monetario, y otro es que el Fondo Monetario redacte una carta de intención para que la firme el ministro de Finanzas. Y hay una serie de compromisos que están en esas cartas de intención que a lo mejor no son oportunos para el Ecuador. Y si no eran oportunos antes de la pandemia, que lo dijimos desde el Foro de Economía y Finanzas,
lo señalamos en más de una ocasión. Imagínense ahora con la pandemia, con la crisis que enfrenta el Ecuador, definitivamente las medidas de ajuste no son oportunas. Todos los gobiernos inteligentes del mundo están haciendo exactamente lo contrario de lo que tradicionalmente exige el Fondo Monetario, equilibrio fiscal, más impuestos. No solamente eso, el mismo Banco Mundial y el G20 y todas estas instituciones internacionales, los multilaterales, bilaterales, etcétera, están diciendo, señores, no paguen las deudas como nosotros hicimos con los bonos 2020, ¿no? No paguen, no es el momento, primero asistan a los suyos. Y nosotros hicimos todo lo contrario. Carlos Julio, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos precisamente para hablar de ese pago de los bonos 2020 que efectuó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, hace un mes aproximadamente. ¿Cómo no? Porque estamos convencidos de que con la salud no se juega. Aquí en Max TV Online tenemos un espacio por y para ti. Médico Online. Acá estarán invitados los mejores profesionales para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber. Recuerda, la salud no es un juego y nosotros lo tomamos en serio. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutar de toda nuestra programación. Descarga APP Max TV Online. Y bien, seguimos con el economista Carlos Julio Manuel hablando sobre la situación básicamente económica, financiera del país, los problemas que enfrentamos. Y me surge una cuestión, o sea, nosotros somos un país totalmente endeudado, con nuestros niveles de producción en caída, mucho antes inclusive del tema de la pandemia, no se diga ahora que la situación es realmente horrorosa. Y da la impresión que lo único que hacemos es seguir extendiendo la mano, pidiendo más crédito, y es un crédito que además a la larga se va prácticamente en gasto corriente. ¿Cómo hacer para salirnos de este círculo vicioso, economista, por favor? Bueno, efectivamente la situación económica del Ecuador era desastrosa antes que llegara la pandemia. Por eso no es aceptable el comentario gubernamental que supuestamente estamos con problemas económicos por la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos un gravísimo problema. Perdón que me ría, pero es que parece que estuvieran hablando con extranjeros y nos quieren meter ese cuento de que realmente la situación está tan grave por la pandemia. Cierto es que es cierto que el ministro de Economía, cuando fue a la Asamblea hace no mucho tiempo a explicar por qué había pagado los 325 millones de dólares para los bonos 2020, ante la crítica de miembros de la Asamblea, dice, pero ustedes, los correístas, son los culpables de que yo tenga que pagar esa deuda. Eso es falso, porque si uno toma solamente el rubro de los bonos globales emitidos entre el gobierno anterior y el actual, desde el 2014 hasta la fecha, se han emitido 20.000 millones de dólares, pero el gobierno de Correa emitió 8.000 y el gobierno de Lenín Moreno emitió 12.000. O sea, el 60% de la deuda de bonos es atribuible a este gobierno, el 40% al anterior gobierno. Entonces, siempre se trata de echar la culpa a los gobiernos anteriores, y yo ciertamente he dicho más de una vez que el gobierno anterior de Correa fue un desastre completo, pero este ha tenido 3 años para comenzar a enderezar las cosas, y no han faltado ideas, porque desde el Foro de Economía y Finanzas le hemos enviado al presidente de la República no menos de 20 comunicaciones con sugerencias de cómo enderezar la política económica, de cómo provocar crecimiento, pero definitivamente el gobierno ha tenido oídos sordos a las propuestas que han venido no solamente del Foro de Economía y Finanzas. ¿Por qué ha tenido? Yo sé que usted es miembro del Foro de Economía y Finanzas y realmente han hecho una serie de propuestas al gobierno y de sugerencias.
¿Por qué hace oídos sordos a este sector? Sin embargo, pareciera que hay otro sector de economistas, por ejemplo, o sectores de comercio, de gremios comerciales, etcétera, que les han hecho algunas propuestas y esas sí han sido acogidas. Propuestas que se van más por el lado, yo diría, de la banca, más lado financiero, que de abrir al país a una reactivación económica eficaz. Bueno, el ministro de Economía actual, el señor Martínez, proviene del Foro Empresarial Ecuatoriano. Sería cuestión de ver qué declaraba el señor Martínez cuando era miembro del Foro Empresarial Ecuatoriano y qué declara ahora. Antes era enemigo de aumentar los impuestos, ahora es partidario de aumentar los impuestos. La pregunta es quién tiene una sola línea y quién hace pues una serie de vericuetos para mantenerse donde está. Evidentemente que hay intereses creados alrededor de los gobiernos, pero siempre debe haber un presidente. El presidente es el que tiene que gobernar. Ese es uno de los problemas que nosotros vemos en el actual gobierno, y es que hay muchas cabezas. Yo comencé diciendo que el decreto del presidente que nos anunció hace 48 horas habla de reducción de la jornada laboral en un 25%, mientras que la ley enviada por él habla del 50%. Entonces, ¿de dónde salen estas cosas tan discordantes? Por eso alguien decía, y yo comparto, que este es un gobierno no bicéfalo, multicéfalo, donde hay muchas cabezas y donde no hay una visión, un plan directo. El presidente es presidente, pero hay una serie de personas que son los que están haciendo las sugerencias o tomando decisiones, un poco como lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? Que la reina Isabel reina pero no gobierna, gobiernan pues obviamente el Parlamento y otros. Ese es uno de los problemas que tenemos. Hemos hecho una multiplicidad de propuestas que hoy en día las estamos viendo como están funcionando en el resto del mundo. Todos los gobiernos inteligentes, ¿qué están haciendo? Bajando impuestos, bajando tasas de interés, reestructurando deudas, poniendo plata en el bolsillo de la gente. La versión más evidente de esto es el gobierno de Donald Trump, que le ha mandado un cheque de $1.200 a cada ciudadano americano, y en Canadá dando inclusive más. Claro. Pero para eso está la creatividad, porque lo que tenemos que hacer nosotros, en pocas palabras, es poner dinero en manos de la gente. ¿Cómo hacerlo? Reteniendo liquidez a través de la suspensión del pago de la deuda, para sentarnos con los acreedores y decirles, no podemos nosotros pagar en las condiciones actuales, negociemos términos a 20 años, 25 años. Con China, por ejemplo, yo creo que se justifica que Ecuador plantee una condonación de la deuda con China, no solo por los términos onerosos, sino porque son creadores de la pandemia. Pero, Carlos Julio, ¿a quién están escuchando? Porque lo que usted dice es práctica, es lo obvio. Inclusive la respuesta del gobierno cuando ha habido ese tipo de planteamiento ha sido, sí, nosotros nos vamos a sentar a renegociar. Es más, dice el ministro de Economía y Finanzas, ya hemos logrado que diferir hasta agosto. Estamos hablando de diferir 3 meses del pago de intereses de los bonos 2020, lo cual es otra burla. Además de que el ministro había dicho que no había pagado intereses cuando pagó capital de los bonos, y sin embargo sí pagó también intereses. Entonces, una de las cosas que me parece a mí, que no soy experta, pero en economía, como en todos los órdenes de la vida, lo más importante es la palabra y la credibilidad, porque si no, tanto internamente, nuestros frentes internos, nuestra población, como quienes negocian con nosotros, no nos van a creer. ¿Eso dónde nos deja a nosotros? Pero ese es el problema de la falta de credibilidad. El ministro, cuando anunció el pago en marzo, dijo que inmediatamente, y la palabra inmediatamente todos conocemos el significado, llegarían 2.000 millones de dólares. Así es. Pues no llegaron 2.000 millones de dólares inmediatamente, y lo que ha estado llegando son desembolsos normales de los organismos financieros internacionales que van a llegar siempre. Así tú suspendas el pago de la deuda, así declares la moratoria, el flujo de recursos de los organismos financieros internacionales no se detiene. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 87, cuando en el gobierno de Febres Cordero declaramos el no pago de la deuda. Yo era gerente del Banco Central.
Ya ocurrió cuando en el 2008 Correa unilateralmente dejó de pagar una porción de los bonos globales. Siguió el flujo de los organismos financieros internacionales. Entonces, el ministro dice verdades a medias y lo que es peor es que le hace decir al presidente esas mismas verdades a medias o mentiras. Porque el día martes o miércoles que habló el presidente dijo, gracias al manejo adecuado, eficiente y profesional de la deuda, hemos desembolsado del Fondo Monetario Internacional y de los organismos financieros internacionales. Esos desembolsos iban a venir de todas maneras. Entonces, no es verdad que se diga que gracias a ese manejo es que ahora estamos desembolsando esos recursos. Es más, el Fondo Monetario Internacional está entregando de manera especial recursos por la pandemia, mientras que a nosotros nos han dado, creo, 600 millones o algo así. A Colombia le dieron 10.000 millones y así a otros países. Millones. Carlos Julio, Claro. esto realmente, ¿usted cree que es insostenible este manejo económico y seguir en la misma línea como lo plantean algunas personas, que esto ya no va más? Bueno, definitivamente desde hace tiempo el modelo económico seguido por este gobierno era insostenible. Y voy a dar nomás dos cifras. Se aumentó desmesuradamente el tamaño del Estado, eso fue en el gobierno de Correa, de 20.000 millones, de 20% sobre el PIB a más de 40% sobre el PIB. ¿Qué significó eso? Que sueldos y salarios representan 1/3 del presupuesto del Estado. Se aumentó la deuda de manera considerable, de tal suerte que el servicio de la deuda, lo que hay que pagar año tras año, es 1/3 del presupuesto del Estado. Entonces tenemos con dos variables, 2/3, el 66% del presupuesto consumido por el alto tamaño del Estado y por el alto volumen de la deuda. Eso era y será sostenible. Entonces, por eso hace 3 años, y está en un libro que publiqué, yo planteé reestructuren la deuda porque tarde o temprano se volverá impagable. Y con China negocie de la siguiente manera, entréguele a China, eso fue hace 3 años, un bono a 20 años plazo y al 5% de interés, porque se veía que esta situación era insostenible. Y en cuanto al tamaño del Estado con respecto al Producto Interno Bruto, pues yo creo que todos ustedes estarán cansados de escuchar que esa es una de las necesarias medidas que tienen que tomarse, pero que el gobierno no lo ha querido hacer. Es más, en estos 3 años, el efecto de sueldos y salarios en el presupuesto prácticamente ha sido inamovible. Y tenemos, recién hace 2 días creo, se anunció la terminación de las cuotas políticas en el servicio exterior ecuatoriano, donde hemos visto padres, hijos, cuñados de importantes personas del gobierno en cargos en el exterior. Eso no tiene imagen tampoco. Peor en una situación como la actual. Vimos que hace unas 3 semanas el flamante presidente de Uruguay terminó con todas las cuotas políticas del servicio exterior uruguayo. ¿Por qué no lo puede hacer aquí el presidente? No necesita la asamblea, no necesita una ley, no necesita sino voluntad política y no lo ha querido hacer. Claro, Julio, quiero agradecerle muchísimo, lastimosamente el tiempo vuela. Quisiera tener otra oportunidad de que sigamos conversando sobre estos importantes temas. Usted dice, me hizo un poco de gracia, porque la gente suele decir que no hay cabezas en este gobierno, usted dice que lo que hay son muchas cabezas en el gobierno. Y quizás por eso no se toman, no hay una línea política definida, ¿no?, que permita que todos sigan ese camino y además el camino correcto. ¿Cuáles serán los intereses? ¿Por qué es que se desoye lo que en definitiva está haciendo el mundo entero, que es no cargar con impuestos a su población, y en cambio lo que está haciendo es sacar la mano, mendigar por dinero, recursos externos que nos vengan al país, y por otro lado, pues eso, simplemente cargar con impuestos? Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también, muchas gracias.